Bien, en este video ahora vamos a centrarnos en cómo vamos a hacer las predicciones. Vimos hasta recién cuál era la idea detrás de KNN, cuál era el rol que juega el hiperparámetro K, bien, a la hora de construir nuestro modelo, y cómo eso también incluso iba afectando e iba generando que a medida que uno aumenta el K, uno obtiene modelos más simples, reduciendo la varianza, bien, pero aumentando el sesgo. En este caso, quiero que veamos dos cosas. Una es cómo vamos a hacer la predicción en clasificación. Bien. Una de las cosas que vimos recién es esto que dice en este momento. Es agarrar, y una vez que uno define la vecindad en el caso de clasificación, cómo etiqueto el nuevo dato. Bien, el nuevo dato, nosotros lo que estábamos diciendo es que lo hacíamos por ver la etiqueta más frecuente en el caso de la vecindad. Eso en general se lo conoce como pesos uniformes, ¿sí? Es decir, todos votan igual. Bien, no importa si dentro de la vecindad esos datos están más cerca o más lejos. Pero una cosa que se puede hacer y se hace mucho y eso genera modelos muy superiores a diferencia de utilizar pesos uniformes es utilizar pesos basados en distancias. Es decir, el peso que va a tener cada vecino a la hora de votar no va a ser exactamente igual, bien, no todos van a tener un voto, sino que van a pesar uno sobre la distancia que haya al dato nuevo desde justamente ese vecino. Bien, es decir, por el inverso de la distancia. Entonces, ¿qué va a implicar esto? Que si uno tiene vecinos que están más lejos, bien, esas clases, esos datos le van a aportar menos a la predicción de nuestro dato nuevo. Además, habría una tercera forma de hacerlo, es que ustedes tengan algún criterio para pesar los vecinos, ¿sí? Y digan, bueno, yo no quiero pesarlos ni por distancia ni por uniformes, sino que tengan, por ejemplo, algún criterio externo al dataset de tal manera que quieran pesar los vecinos de esa manera o quieren aprender los pesos de los vecinos, también se puede hacer. Bien, pero estos son los dos más clásicos, pesos uniformes o pesos proporcionales al inverso de la distancia, inversamente proporcionales. Y ahora, si estuviéramos en un caso de regresión, en el caso de regresión, lo que vamos a hacer es, vamos a predecir a la etiqueta nueva y, bien, y techito, como el promedio, bien, de la vecindad. Bien, esto X es la vecindad de X, ¿sí? En este caso sería la vecindad de K vecinos. Bien, acá está ya informado el K. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar todos los valores de Y y vamos a predecir justamente a todos esos datos como ese promedio. Y también podemos usar el distance weights, que es la misma idea, bien, nada más que además, bueno, acá les faltaría una pequeña normalización, pero además de utilizar el peso basado en distancia, vamos a promediarlos, digo, multiplicando por 1 sobre la distancia. Ahora, hay otro hiperparámetro que de una manera uno tiene que elegir, ¿sí? Hasta acá los hiperparámetros que vimos fueron el valor de K, ¿sí? Y el tipo de peso que se iba a utilizar en la vecindad para hacer la predicción. Pero además, una que es muy importante es justamente cómo medir la distancia, ¿sí? Tenemos muchas maneras de medir las distancias entre los puntos. Es decir, queremos ver cómo medir la distancia entre dos features X e Y, si quieren, X1 y X2. Entonces la distancia que usamos en el ejemplo y la que vamos a usar en general es la distancia euclidia, ¿bien? Que es la distancia rectilínea. Bien, tenemos dos puntos y medimos la distancia entre esos dos puntos como la resta coordenada a coordenada, bien, elevo eso al cuadrado y todo le tomo raíz. Bien, esa es la distancia euclidia. Sin embargo, tenemos muchas formas de medir la distancia en realidad, ¿sí? Esta es una de ellas. Y hay veces que en algunos casos nos van a servir más unas que otras. Yo ahora voy a nombrar algunas de las que se pueden utilizar. Hay varias más. Acá les dejo la documentación de Distant Metrics de Scikit-learn para que vean cuáles son las que están implementadas. Incluso ustedes pueden implementar después en Scikit-learn sus propias métricas para calcular distancia. Una que se utiliza mucho es la que se conoce como la distancia Manhattan o distancia City Block. Bien, que lo que hace es agarrar y fijarse las diferencias absolutas, también coordenada a coordenada, entre dos puntos,
y quedarse con justamente la suma de esas distancias. Eso es equivalente a medir distancias, por ejemplo, en una ciudad, en un cuadriculado. Por eso se llama City Block o Manhattan. Es decir, la distancia entre un punto que está acá y un punto que está acá, bien, suponiendo que las cuadras estas, que esto mide 1, esa distancia, según la distancia Manhattan, va a ser 2. Mientras que en la distancia euclidia debería ser raíz de 2. Después tenemos otra distancia, que es la distancia de Chebyshev, bien, o distancia, también esto se conoce como distancia al infinito, que mide la distancia a cada uno de los distintos lugares, o sea, cómo mirar la diferencia coordenada a coordenada y quedarse con el máximo de esas diferencias, ¿sí? En este caso sería el máximo de xy menos y sub i, donde estos son las mismas coordenadas de dos puntos diferentes. Entonces acá en este pequeño ejemplo nos muestra a qué distancia está el rey de cada una de las casillas. Bien, lo pueden pensar como la distancia, qué tan lejos está el rey de llegar a una casilla en el caso de ajedrez. Y entonces justamente todas las casillas contiguas están a distancia 1, las casillas que están contiguas a las 2 están a distancia 2, las que están contiguas a la 3 están a distancia 3. Bien, y eso es igual a cómo se mide la distancia de Chebyshev. Y por último, un poco más general, tenemos las distancias de Minkowski o las distancias P de Minkowski o distancias LP, reciben muchos nombres, que lo que hacen es como la distancia euclidia, pero en vez de utilizar la raíz cuadrada y elevar al cuadrado la diferencia de las coordenadas, utilizan una potencia P. Y acá tienen graficados, ¿sí?, los límites para distintas métricas de Minkowski de dónde están los puntos que están a distancia 1 del centro, ¿sí? En este caso la línea esta violetita, lila, son los puntos a distancia 1 con norma P igual a 1. Bien, Minkowski norma P igual a 1 es lo mismo que la distancia de Manhattan o City Block. Bien, y después tienen otras métricas. Ven, por ejemplo, acá tienen con distancia Minkowski 3 y demás. No son las únicas métricas que hay. Existen otras métricas muy interesantes, como una métrica que se conoce como la métrica de Mahalan-Weiss, que es bastante diferente porque incluye además una noción de variabilidad entre los datos, ¿sí? Cualquier cosa pueden recurrir a la documentación para leer un poquito más sobre ella. Ahora, entre tantas recetas de distancias, la pregunta es, bueno, ¿cómo elijo? ¿Cuál elijo? Bueno, a priori depende de muchos factores, ¿sí? Depende de, por ejemplo, la escala de los datos, bien, si los datos no están escalados, bien, no se mueven dentro de las mismas escalas, estas distancias, las distancias de Minkowski, la Euclidia, la Chebyshev, la Manhattan, acuérdense que las tres son un caso particular de la de Minkowski, son distancias que en realidad son bastante sensibles a cambios de escala. Piensen que dos cosas que están en escalas diferentes, no sé, supónganse que tenemos un feature que es la altura y otro feature que es la edad. Entonces la diferencia que va a haber entre dos personas, la escala de diferencia de alturas puede ser mucho menor a la escala de la diferencia de altura o la diferencia de edad. Entonces eso va a afectar fuertemente a un modelo basado en distancias. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Otro caso puede ser la cantidad de dimensiones que tenga el problema. O una que se utiliza mucho, un factor que uno tiene mucho en cuenta, es el tipo de dato que va a tener cada feature. Si los features, por ejemplo, son totalmente categóricos, bien, tal vez estas distancias no tienen mucho sentido. Ninguna de estas tiene sentido. Entonces se utiliza otra distancia que mide justamente las coincidencias, bien, si dos vectores coinciden en una posición o no. Eso entonces van a tener distancia 0 y si son distintos van a tener distancia 1. Es como si fuera una adaptación de la distancia Manhattan o City Block. Después tienen otras distancias como la distancia coseno que también van a depender de qué es lo que quiera capturar yo con la distancia. En general, uno a partir de los features va a elegir esa distancia y además lo que vas a hacer es poder elegirla en una búsqueda de hiperparámetros, ¿sí? Dentro de la búsqueda de hiperparámetros no solo vamos a tener los valores posibles de K, los tipos de pesos que vamos a usar, sino que también la métrica a la hora de medir distancias.
Así que bueno, para cerrar, antes de pasar a la notebook, vamos a ver un poquito las ventajas y desventajas de KNN. Por el lado de las ventajas, KNN tiene una gran ventaja que es que no utiliza suposiciones de los datos, ¿sí? Ya solo con determinar un K y una medida de distancia podemos tener resultados bastante decentes, a pesar de que hablamos de esto de que, bueno, va a ser sensibles, por ejemplo, a cambios de escala. Otra cosa que es muy interesante en KNN es que si ustedes tienen datos nuevos, bien, que quieren incorporar a su modelo, es muy fácil de actualizar el modelo de KNN, porque simplemente es agregar esos datos a nuestra base de datos donde se van a calcular la distancia y no vamos a necesitar o sea, vamos a tener que entrenar, pero no es realmente un proceso de entrenamiento costoso. Y las principales desventajas que tiene son unas cuantas. Una de ellas es que vamos a necesitar manejar los valores perdidos, ¿sí? A la hora de calcular la distancia entre dos vectores, ¿sí? Vamos a tener que, si tienen valores faltantes, determinar de alguna manera cómo manejar esos valores faltantes. Como hablábamos, son sensibles a cambios de escalas, pero también a valores atípicos, ¿sí? Que tiene que ver un poco con los cambios de escalas y datos de entrenamiento mal etiquetados. Sensibles a atributos irrelevantes, bien, esto afecta el cálculo de la distancia. Y además algo que es muy importante es que es costosa computacionalmente. En espacio es costosa, ¿por qué? Porque para almacenar el modelo vamos a necesitar almacenar todos los datos de entrenamiento, siempre, ¿bien? Y eso puede ser muy muy grande. Piensen que, por ejemplo, en modelo lineal, una vez que el modelo está entrenado, lo único que necesitan almacenar son los valores de los pesos de cada una de las features. Es decir, que si tienen 10 features, su modelo solamente necesita el espacio para almacenar esas 10 features, una más si cuentan el bias. Y además, es costoso computacionalmente a la hora de calcular las distancias de todos los ejemplos, ¿sí? Porque vamos a tener que agarrar para cada dato de entrenamiento, bien, calcular la distancia contra todo el resto, ¿sí? Ya sea en el conjunto de test, porque vamos a querer agarrar y medir cuánto tarda, cuál es la distancia entre ese dato y todos los demás, y eso va a ser va a ser bastante caro. Es decir, la consulta de la predicción a KNN es bastante costosa, mientras que el entrenamiento no es nada costoso, ¿sí? Es un entrenamiento que es básicamente la memorización de los datos. Así que bueno, con esto terminamos KNN y pasamos a la notebook.